conectados a esta hora aproximadamente en el Ecuador por esos tres sistemas en el programa, entre 60.000 y 80.000. Cada uno con un promedio solo de 3 personas, suponiendo que las 3 estén viendo el programa, son 240.000, más que cualquier métrica de cualquier tipo. Y ahora sí, como si no fuera suficiente, en radio, 101.3 FM Radio Centro, para Guayas y Santa Elena, realmente para todo el mundo, esto es universal. Nos pone también en sus plataformas digitales con imagen. En Manabí, Candela, 89.3 FM con K. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Bienvenida, Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, ha asumido una vocería que excede la presidencia de la República, como lo vemos en este reportaje de Ecuavisa de Luis Alfredo Zúñiga, en que explica en qué consiste el semáforo en distintos cantones del país frente al fenómeno de inseguridad. Nosotros preferimos que la decisión y la iniciativa lo toman cada uno de los casos, pero tienen que acudir a las autoridades correspondientes para que hagan un análisis específico del evento, de los riesgos y de las capacidades que en ese día se tengan, tanto en Fuerzas Armadas o en policía, para disminuir el riesgo. Izurieta alega que la situación es diferente en cada ciudad y para cada evento. Anotó que la autoridad encargada de la aprobación variará dependiendo del acto. Si es un evento público, en este caso ciudadano, como son las fiestas de las frutas y de las flores, participan la alcaldía, el comité organizador, la gobernación, la policía y las Fuerzas Armadas. Ellos se están reuniendo, en algunos de los casos el COE está funcionando. Será importante, dijo el secretario de Comunicación, que para que se tome una decisión pidan informes de riesgo. Mientras la gobernación de Tungurahua anunció que no daría permisos para eventos masivos en sus 9 cantones, pese a que están en semáforo verde. En Santa Elena, el cantón Salinas, que está en semáforo rojo, ya anunció su agenda. En Cuenca, que está en semáforo amarillo, ya promocionan eventos como el jueves de compadres y comadres. Pero en la provincia de Loja, la gobernación ha informado que no se emitirán permisos. El semáforo en todos estos cantones está en verde. En General Villamil, balneario de Guayas, también se informó de la cancelación de su agenda. Bienvenido, economista. ¿Qué hace usted hablando de carpintería? Comenzamos bien. Buenas noches. ¿Qué hace usted hablando de carpintería? Estaba para los grandes temas y ahora está explicando los semáforos de los feriados. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto estar aquí, Lorena, con todos ustedes en este programa que les debía buen tiempo venir acá. Hemos estado online. Y espero que sea frecuente. Sí, la comunicación tiene muchas facetas, tiene muchas urgencias, y una de las cosas que también muchas veces hace la comunicación y quienes estamos en la comunicación es salir al frente a un requerimiento que los medios lo necesitan ya cuando está la noticia en desarrollo. ¿Y por qué no hace usted salir al frente a los que deben? Muchas veces la noticia está en desarrollo, hablemos con total sinceridad. Este mismo caso. Usted le dijo a Juan Manuel Yepes, sí, ya que no sería vocero de una entrevista para Primicias. ¿Qué pasó? La necesidad. Pero significa por la carencia de voceros o de personajes que ocupen el lugar que deben. Yo pienso, esta es la manera como yo lo veo. Somos un gobierno de cambio, somos un gobierno joven, somos un gobierno sin experiencia política, como lo dijo Daniel Noboa en su campaña. No queremos volver a lo mismo. Todos nosotros que tenemos cierta edad tenemos un recorrido, hemos estado en un momento u otro en la política, entonces la decisión fue esta. Y es una buena decisión. Eso porque lo explica bien. No es que usted lo haga mal. Sí. Es que yo pienso que se está agotando o quemando en cosas que lo sacan de tareas donde quizá puede aportar más. Pero es el servicio público. O sea, si hay una necesidad y tú puedes responder, eso es bueno. 1, 2, es la familiaridad de los medios que
te ven, yo generalmente me muevo sin mucha distancia, digámoslo así, y requieren algo y ayudar y cooperar, porque yo he estado también en el otro... Ha puesto el enorme respeto y consideración que le tienen a favor del gobierno su presencia, si se da cuenta, ¿no? Es un gobierno que las cifras están demostrando, y lo más importante, las decisiones que se han tomado frente a un reto como el que estamos viendo. Su trayectoria que es de está al grandes servicio personas. de esta causa. ¿Se da cuenta el gobierno de eso? ¿Lo que está aportando usted a estas alturas de la vida? Son conmigo muy generosos todos. ¿Se siente comprendido y retribuido? Sí, así es. Lo celebro. Veamos de otro lado de la medalla ahora, en cambio, Lorena. Indudablemente, la gestión de Roberto Izurieta ha permitido una difusión de amplia magnitud en medios internacionales. Tanto que la considerada como mejor entrevistadora y reportera del mundo, Christiane Amanpour, entrevistó al presidente de la República tras la reciente crisis del 9 de enero en CNN. Y más específicamente, ¿planea reabrir una base de la DEA como la que hacía en los gobiernos ecuatorianos anteriores para hacer frente a estos problemas? Es inconstitucional hacerlo, no podemos tener bases extranjeras en Ecuador según nuestra constitución del 2008, pero podemos trabajar juntos, podemos cooperar, hacer que la DEA trabaje con las autoridades civiles. La Policía Antinarcóticos aquí nos ayuda a lograr luchar contra estos grupos civiles. La Policía Antinarcóticos aquí nos ayuda a lograr luchar contra estos grupos terroristas que tienen mucho dinero, muchos recursos, muchas armas. Así que necesitamos cooperación internacional. Con mucho gusto aceptaría la cooperación de Estados Unidos. Necesitamos equipos, necesitamos armas, necesitamos inteligencia, y creo que este es un problema global, no solo en Ecuador. No recuerdo un presidente anterior que haya logrado una entrevista con Christiane Amanpour. Y lo hizo muy bien. Sí, señor. Lo hizo muy bien. Conceptualmente y gramaticalmente. ¿Cómo se consiguió eso? Que esta mujer se interese en nosotros. Lo que el Ecuador vivió, y sobre todo lo que vivimos todos, y vimos sobre todo en Canal 10 esos momentos, yo no creo que exista una imagen del Ecuador que recorrió tanto el mundo en el mismo instante. El impacto que nosotros sufrimos, que sufrieron los periodistas que estaban ahí, el país, yo creo que no acabamos de ver la magnitud de ese impacto. Concitó interés internacional, solidaridad, eso fue lo más interesante, más que juzgarnos, era atención, preocupación, solidaridad. Se ha volcado la solidaridad, pero para mí, muy poco, muy lento, muy tarde. Francia nos da una lancha y unas cositas más. Estados Unidos viene con un grupo de motores y otros carritos más. ¿Cuándo viene lo fundamental? El proceso ha continuado, se han incrementado las ayudas, las reuniones y las visitas que hemos tenido son muy importantes y sí, efectivamente es un proceso que a nosotros nos gustaría que en función de la emergencia sea totalmente inmediato. ¿Cómo lo van a acelerar? Primero, continuamos en estas conversaciones. Segundo, parte de los procesos económicos en los que estamos, en las decisiones que tiene que tomar la Asamblea, también son importantes estas visitas porque el respaldo político también nos ayuda para después conseguir todo lo que el Ecuador necesita de parte de la comunidad internacional. Esto de los alcaldes europeos de Bélgica, por ejemplo, más allá del simbolismo de los puertos que controlan, de lo que les impedimos de droga que les llegue. Bélgica fue el principal puerto receptor de droga en Europa del Ecuador el año pasado. ¿Tiene alguna repercusión extra que no sea el simbolismo, la solidaridad? Yo pienso que el entender, por ejemplo, que vengan 3 alcaldes que están afectados es un mensaje a ellos dentro de sus propios países que aquí hay una correlación, aquí hay causas compartidas. Entonces, ese hecho ayuda y cada uno tiene que hacer su trabajo y nosotros el nuestro en seguir presionando y que este momento no pase, porque la lucha ha comenzado recién. Esta tarea en la que estamos involucrados todos los ecuatorianos ha comenzado y necesita del apoyo de ellos. Y yo estoy convencido que cada vez recibiremos más y se irá concretando cada vez más. De hecho, sí hay aumento en casi todas las áreas y vamos a ir por más. Decía hace pocos instantes, en tono de crítica y de sarcasmo, que qué hace Roberto Izurieta hablando de carpintería.
Bueno, pues a continuación vean que no solo hay de eso. Lorena. Roberto Izurrieta ha asumido en su rol en responder por múltiples variables, como lo decíamos hace un rato, no solo aquellas relacionadas con la presidencia, sino con el gobierno en general. Lo dijo en Radio Centro. El gobierno se ha comprometido seriamente y se puede buscar todas las metas concretas que se necesitan para lo que significa una reducción del tamaño del Estado, un ahorro en donde se pueda ahorrar, donde se tenga mayor control en todas las instancias donde ha habido actos de corrupción, para que esos ahorros sean parte de este proceso de recaudación de fondos para ayudarnos en este momento muy difícil. A veces lo que creo es que la mayoría de los sectores políticos, ¿cómo es su trabajo? Están haciendo cálculos políticos, cómo van a ser las elecciones dentro de 1 año y medio o dentro de 1 año, cuando sea. Las personas que quieren aspirar a la presidencia de la República y gobernar el país, la pregunta es qué clase de país quisieran gobernar. No queremos aprovechar también esta circunstancia política para simplemente pasarla con demagogia e irresponsabilidades aún desde el área financiera. Y tras esas definiciones de fondo, yo quiero ir. Con esos elementos de juicio que usted aportó, que desde luego son más amplios de lo que ahí alcanzo a mostrar, define el momento que vive el Ecuador en este rato. ¿Qué momento estamos viviendo? Quizás porque mi experiencia, que estoy yendo y viniendo y he estado por todo lado los últimos 24 años, trabajando en la Universidad, CNN, las consultorías, presidentes de la región, entonces uno tiene una perspectiva un poco a cierta distancia. Y yo al Ecuador he venido los últimos 24 años cada 3 meses. Visto en esta perspectiva, lo que está viviendo el Ecuador ahora es de una profundidad y de una importancia que a veces siento que no nos damos cuenta. Y recuerdo las palabras de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, cuando estuvo en la Asamblea, no recuerdo exactamente, pero era decir algo como: creo que no se dan cuenta la magnitud del problema y el momento en el que estamos. Es una situación única. Correcto. ¿Más crítica que las de las 2 guerras que vivimos? Sí. ¿Más que la pandemia? Sí. ¿Más que la crisis del 98-99 bancaria? Sí. Y eso que usted estuvo cerca en esa época. Así es. Ok, ¿por qué más? Explíquenos por qué más. Hágale comprender, primero, con ese protagonismo que usted ha tenido en ciertos retazos de la historia del Ecuador, y segundo, con ese recorrido de 30 años de América Latina, háganos entender por qué sí. Porque el enemigo, y en ese sentido la única de los comentarios que dudé es la pandemia. El enemigo está entre nosotros. Es como en ese sentido como COVID. La ventaja de COVID es que todo el mundo estaba en lo mismo y teníamos a la mayor tecnología y el respaldo internacional para afrontar todos el mismo problema. Pero es algo bastante parecido. El que estás al frente de alguien y no sabes para quién trabaja. Es un virus, lo que dice metástasis, es un virus que está alrededor. Y estoy desprotegido, no tengo vacuna, no tengo solidaridad, no me puedo aislar. Entonces sí, yo creo que es importante, pero lo más importante, y eso es lo que a mí me entusiasma más, es que el Ecuador está respondiendo al nivel del reto. Eso es lo histórico, no la popularidad de un presidente, que es mi presidente, el cual se lo merece porque le tengo mucha admiración y cariño, pero porque el país ha tomado una decisión. ¿Qué ilustra eso? ¿Qué demuestra que hay esa respuesta de madurez? La calidad y el nivel del país, que yo creo que la política le está alcanzando, pero como todos los grandes países, es el país que va adelante. Entonces aquí lo que se ha producido es una causa nacional en donde es súper interesante, por lo menos de la perspectiva que tengo, es la reacción que ha tenido la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, y la mayoría de los ecuatorianos decir, aquí no vamos a hacer un saludo a la bandera. Aquí realmente nos tenemos que jugar. Y así usted acaba de notar que ve que hay cálculos políticos. ¿Es el momento? Absolutamente no, es la cosa más disparatada que existe. Yo he vivido de la consultoría política durante 40 años, es mi profesión. Exactamente eso, viene una persona y quiere ser candidato a la presidencia, ese ha sido mi trabajo. Y una de las cosas más importantes que les digo es, ¿cuándo te lanzas y
y con qué mensaje. Hoy no es el momento de que nadie se lance a la presidencia, porque el país está frente a una causa nacional y necesita que todos sus líderes y todos sus ciudadanos estén junto a esa causa nacional, porque esto no está jugado, se está jugando y lo vamos a ganar en la medida en que sigamos con esa actitud seria y responsable. Desde la presidencia de la República, porque es mi jefe, tengo que hablar, tengo que decirlo, pero lo digo con mucho orgullo. Otro presidente en otro país enfrentando una situación como enfrentamos en el canal de televisión, habrían deseado salir con trofeos para declararse de reyes, emperadores, y habría sido probablemente y trágicamente aplaudido por el 80% de la población. Los neutralizamos, y los secuestrados. Muerto, y los secuestrados. sometimos. Tuvimos como 200 secuestrados. ¿Sabes lo que significa para el presidente de la República? Correcto. Los que estábamos ahí decir, oye, sáquenlos mañana. La gente estaba dispuesto a digerir bajas, pero sáquenlo mañana. No, prudencia. Correcto. Entonces, yo siento que hay toda una causa nacional en la cual debemos responder todos. Ustedes, ¿Está sintonizada los periodistas, en esa causa la Asamblea? Veamos, creo que estamos... Eso responde todo. Estamos en la ¿Por qué batalla más escepticismo? difícil de ellos. ¿Por qué su duda? Como todo en la vida, muchas veces nos ponemos de acuerdo en todo hasta que hay que poner la plata. Nos podemos poner de acuerdo a qué restaurante vamos, nos podemos poner de acuerdo cómo vamos a curar a mamá, papá, y todos podemos estar de acuerdo hasta que llega el momento de decir, bueno, ¿cuánto tiene que dar cada uno? Y lo otro, usted le está pidiendo peras al olmo. Usted que ha trabajado 40 años con políticos, le pide a los políticos que no es el momento de pensar en su futuro electoral. Si No, para eso nace un político. yo le estoy pidiendo lo contrario. Le estoy diciendo que sean hagan cálculos. inteligentes y que lo... No, yo le estoy Que diciendo... no piensen en la presidencia, tenemos elecciones en un año. No es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo. Si tú piensas en la presidencia, yo como consultor te puedo decir que ahora no es el momento, te estás haciendo daño. Yo le digo exactamente lo contrario, están actuando en contra de sus propios intereses, porque la política es exitosa cuando tú lees el momento. O sea, eso de creer que es muy de la vieja política, yo, el más inteligente de todos, voy a crear y la gente me va a seguir, eso no existe. Iba a decir una palabra en inglés que me habría sacado de la radio. Go ahead, say it. Ya, no. Esto no tiene que ser yo el Esto no es único. vodka puro. No tengo que ser yo el único que se sale. ¿Cómo fue que dijo el otro día en una entrevista fabulosa que ve la Jurado Calvo, Santiago San Miguel, en expresiones, los cortocircuitos de Carlos Vera en la radio? Usted no tiene cortocircuitos. No, tengo que tener cuidado, tengo todavía un trabajo que responder. El viejo político cree que ellos levantan a la gente y que la gente es mucho más manipulable de lo que es. No, lo que pasa es que estamos en el nivel que estamos. La verdadera política es aquellos que entienden el momento. Por eso es que nosotros siempre hacemos encuestas, no para ver tu popularidad, sino para ver el momento. El momento del país es sumamente claro y el que no lo ve está totalmente desconectado. Bueno. Todo el país sabe cuál es la causa nacional. Ya ven ustedes por qué no me equivoqué al decirles a dónde quería llegar tras empezar con lo inevitable, que era el rol de la comunicación, en esta entrevista que apenas ha comenzado con Roberto Izurieta. Lorena. Cuando volvamos, dos de las más recientes definiciones del presidente Daniel Noboa en el abanico de entrevistas que está concediendo desde inicios de año. La comunicación del gobierno es un puntal cuando se trata del presidente, pero no del gabinete. No solo faltan voceros, sino campañas masivas que acompañen y consoliden el éxito inicial. La educación es nuestro faro de esperanza. ¡Hey, tú! ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos con el secretario de Comunicación para hablar del rol de ese tema en el gobierno. Les recuerdo que el repite del programa es 48 horas después en OnePlus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, que son Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Eso sí, a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce enseguida que termina, lo resume realmente, en su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos estamos en simultáneo por Macro Digital Televisión. Descarguen la app que ellos tienen en App Store y en Google Play. Y recuerden que también estamos en las aplicaciones de Apple TV, Fire TV, Smart TV, Roku, Android TV y LG Smart. Lorena. En una entrevista con los medios de comunicación La Posta, el presidente de la República hizo notar sus reparos a lo que llamó odio y no objetividad de determinados periodistas y medios de comunicación. Hay unos que solo destilan odio, que ya han perdido total objetividad y ya no es una opinión periodística, sino es simplemente ganas de hacer daño. Aún así, tengo que ser un presidente de la República, sí, y no me puedo poner de pico a pico con cada periodista que quiera hacerme daño. Gran madurez y libertad de expresión en el jefe de Estado. ¿Lo han tratado el problema de esos periodistas? ¿Tiene usted algún nivel de interlocución o aproximación con ellos? El presidente de la República en su discurso de inauguración fue muy claro que él, si bien había sufrido, como a la mayoría de los que han estado en la política y en los sistemas de justicia por otras razones, en estos años de polarización, él es un hombre libre y que llegaba a la presidencia para buscar puentes. Y ese es su estilo, esa es su convicción y esa es la línea del gobierno. Ya en lo interno, en reserva, encerrados en el despacho presidencial, ¿no estalla, no maldice, no se siente incomprendido y maltratado? Esto es Coca-Cola, ¿no? Bueno, sí. Es muy agradable trabajar con él. Qué bueno oír eso. Yo he trabajado en ese palacio, yo conozco el palacio. ¿Es la primera vez que trabaja con un presidente tan joven? Sí, Magua tenía 39, 40. Santiago Peña, bueno, él fue candidato a la presidencia, también muy joven. Conocí, por supuesto, por mi función al presidente de Chile. Pero de trabajar, yo he estado en ese palacio, porque cuando me dicen estuve una vez, no, a ver, claro. Yo he estado en ese palacio adentro con Jaime Roldós, con Osvaldo Hurtado, conocía todo, sí. Vladimir Serrano, Alexandra Vela, Vladimiro Álvarez, me explico, yo recorría esos palacios. En mi opinión, es el palacio y la presidencia por la cual he trabajado, que son ya 7, trabajar cerca, que es una experiencia distinta porque es, en mi opinión, mucho más sana, con menos carga política, y sí, tiene buen sentido del humor, como lo ha demostrado en algunas entrevistas. Qué bueno oír ese testimonio, ya iremos a ver ese fragmento. Pero antes, ya que mencionó Osvaldo Hurtado, ayer él y Cordes hicieron una advertencia muy severa respecto a que estamos al borde de la misma, si entre otras cosas no saca adelante la Asamblea el IVA del 15% y simultáneamente se emprenden, más que en reformas estructurales, en cambios postergados urgentes. ¿Comparte la sensación? Sí, yo creo que esta es una situación de urgencia donde debemos responder al nivel del reto, no solamente en los temas de seguridad y en los temas políticos, sino también en los temas económicos. Al igual que los problemas de seguridad, lo que estamos viendo ahora es el rezago de decisiones que no se han tomado y que debemos tomarlas con seriedad, incluyendo la
La promesa, yo sé que la hemos repetido como país constantemente, pero la promesa, el compromiso que tiene que tener el gobierno con la reducción del gasto. Vamos ahora sí a otro aspecto de Daniel Noboa que estábamos analizando. A propósito de la prensa, en la que hablábamos hace pocos instantes, el presidente Daniel Noboa también reiteró en la posta que van a redoblar o garantizar las medidas de seguridad. Le daremos seguridad a todos los periodistas que en este momento tengan riesgo, no pueden dejar de hacer su trabajo. Es una parte esencial de la democracia y es esencial también para el funcionamiento mismo y la lucha contra el narcoterrorismo. ¿Quién está manejando esa parte de seguridad de la prensa? La policía. Se hacen los ¿Hay pedidos. quejas que le llegan a usted? ¿Hay preocupaciones? A mí me ha llegado prácticamente ninguno, las he transmitido inmediatamente a la policía. Yo quiero ser realista, ratifico el compromiso, es un compromiso de Estado, pero efectivamente estamos sobrecargados en todas las fuerzas, sobre todo la policía, las Fuerzas Armadas, lo que está viviendo las Fuerzas Armadas, que está en el frente de la batalla con la policía, en las cárceles, en el territorio. Los retos que tienen en esos territorios son realmente, uno sufre con ellos. Y a propósito de eso, es improbable, aunque es deseable, que esta situación de tregua o de repliegue de los enemigos del país, del Estado, no solamente los narcotraficantes, se mantenga por mucho tiempo. ¿No cree usted que la comunicación debería tener un rol mucho más proactivo en hacerle comprender al Ecuador lo que usted dijo hace pocos instantes? Yo no puedo entrevistar a Roberto Izurieta todos los días, él no puede estar todos los días en los medios de comunicación, no debe, repitiendo el mismo mensaje. ¿Por qué no acudir a esa herramienta que genera repetición y penetración para que la psiquis de la gente entienda que este no es el interés de este señor, que es un funcionario oficial transitoriamente que tiene futuro aquí en los Estados Unidos cuando le dé la gana, aunque viene a este país para ver a su madre y ver a su familia con la frecuencia que mencionó, sino que es una cosa pivotal, vuelvo a repetir la frase, o ahora le damos la vuelta a esto o esto nos da la vuelta para siempre. Exactamente, la frase que tú dices es tal cual. Y repite, o ahora le damos la vuelta o nos da la vuelta. El país nos da la vuelta para siempre. Eso es lo que yo siento, eso es lo que yo percibo. ¿Y cuándo la campaña de comunicación que acompaña al secretario de Comunicación? Usted pidió $2,5 millones, que es poco. Sí. Para eso, ¿qué fue? Estamos avanzando, eso va a ser duro, y después yo quiero hacer un reconocimiento explícito. Los gobiernos que mejor comunican son los gobiernos que son mucho más políticos y con ministros mucho más políticos. Después de haber vivido los años políticos tan difíciles que hemos vivido con la polarización y tanto lío, este es un gobierno de cambio. Este es un gobierno de cambio no solamente de política, sino de generación. Y por lo tanto, la mayoría de los funcionarios que están capacitados no tienen esa cancha política y ese deseo político. Generalmente los mejores ministros, por ejemplo, que comunican en todos los gobiernos de acá o de allá, son aquellos que tienen un proyecto político de por medio o dan inicio a un proyecto político. Pero transmítaselos pues usted. Haga lo que hacía con nosotros en la George Washington University, ¿verdad? En una semana. Hay otro nivel de aquellos que están en el servicio público que es, digámoslo así, mucho más tecnocrático, mucho más profesional de servicio. Esa es su formación y sienten y así lo hacen y es muy bueno, que lo que quieren es tomar control de sus ministerios, dar resultados, estudiar, analizar, trabajar por los cambios, y la aspiración política no está Qué pena, señor secretario de Comunicación, ese es el gobierno que le tocó, transfórmelo pues, transfórmelo, no como que así es. Pero por supuesto pues. Hemos mejorado, yo pienso que, ¿sí? Yo creo que yo percibo que en cada uno de ellos primero es claro el compromiso que tienen y el entender que es parte de su trabajo. Yo siempre digo, denme un porcentaje. ¿Qué porcentaje de tu tiempo tú deberías dedicar a los medios? Yo sostengo que al menos 20%. Entonces, y tenemos métricas que estamos trabajando con ellos y hacen un enorme esfuerzo. 1, 2, parte del problema son ustedes. Sí, sin duda. Porque sentimos cada uno de nosotros que nos jugamos la vida en cada programa. Es verdad. Y
Y sí, yo creo que eso tiene mucho de verdad, pero también lo que quisiéramos de nuestro lado, y siempre lo dije cuando estaba también del otro lado, es que las entrevistas sean un espacio de debate, un espacio de una conversación en la cual uno no tenga que salir perdiendo y el otro. Así es. Esto no es una crucifixión del invitado, sino una disección de su pensamiento. Así es. Y, por ejemplo, yo creo que lo puedo decir abiertamente, cuando teníamos la primera reunión de gabinete con el presidente ahí presente, yo les decía, de parte nuestra, de la Secretaría, yo estoy dispuesto a perdonar más errores, pero perdonar menos ausencias. O sea, láncense, van a cometer errores. Y acá estoy yo y la Secretaría para apoyarlos, porque eso sí vale la pena. Lo que no es para hacer todo el trabajo que es parte de su trabajo y es la comunicación. Qué formidable mensaje. Pónganlo en marco en cada una de las oficinas presidenciales, porque yo he dicho, y con insistencia esta semana, que los ministros silentes son inservibles. Y es más, son ineficientes. Parte de la tarea, si se la cumple sobre todo, es informar de ella, defender de ella y rendir cuentas. Lorena. Cuando volvamos, las célebres frases en inglés del presidente Daniel Noboa en su más extensa entrevista, así como el análisis que de eso hace la estratega Stephanie Macías. La comunicación del gobierno es puntal cuando se trata del presidente, pero no del gabinete. No solo faltan voceros, sino campañas masivas que acompañen y consoliden el éxito inicial. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El exdirector de la UAFE advierte algo muy serio. La ley permite, por ejemplo, que a estas 22 bandas que el gobierno actual identificó como terroristas, les bloqueen todo este tipo de operación. Hoy no lo permite. Hoy la ley no lo permite. No puedo creer. Roberto Andrade, abogado, último director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Legalmente no le corresponde hacer un seguimiento, hacer una escucha, contratar drones. En una entrevista veraz sobre cómo avanzar en este difícil proceso. Y la forma como lo va a hacer es manejándose en efectivo, como igual hay un alto uso de efectivo, y ahí se disminuye mucho más la capacidad del Estado de poder seguirle la pista. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. La educación es nuestro faro de esperanza. Vera a su manera, crítico e independiente. Entrevista es al economista Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. No leí al principio algo que
es poco conocido por muchos de ustedes, pero lo el voy hecho que soy economista, eso habrá sido, porque nadie sabe. Esa es una, ¿ya? Y tenía otras en la biografía que traspapelé acá. Ok, él es máster en artes de gerencia política de la George Washington University, 94-96, en el 88-91 máster en artes de comunicación en discursos y ciencia política. Ya saben de dónde vienen ciertas cosas. Y tiene una licenciatura en artes de economía de la Universidad Católica el 84-88. Trabajó con presidentes como Álvaro Colón en Guatemala, Alejandro Toledo en Perú, Horacio Cartes en Paraguay, de los que recuerdo. Fue un par de veces asesor de la campaña de Keiko Fujimori, ocasionalmente con Guillermo Lasso recién, en algunas ocasiones. Evidentemente no le hicieron caso y les fue, como ustedes ya saben. Que me mandaron de embajador a Chile. Te mandaron de embajador a Chile. Gracias. Lorena. Sobre Because It's Nice, Because It's Handsome, in Something Incredible, Stephanie Macías hizo aquí este rápido análisis. Ellos respaldaron en el 2016 lo que hicieron, incrementar el IVA, tener contribuciones especiales. Por más que últimamente pues me dicen ahora que soy bruto y pues que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones. No sé por qué la gente votó por mí. Because it's nice, because it's handsome, it's something incredible. ¿De dónde salió esto, que fue un hit? Él mismo. ¡Qué genial! Es en realidad, como decía al inicio del programa, espero no perder mi trabajo por esto, pero tiene muy buen sentido del humor, es refrescante, es creativo, tiene gracia. Pero qué increíble cómo trata a un aliado que se ha convertido en enemigo, que además llega a la bajeza de las cosas que dijo que no voy a repetir. Y este chico, otra vez me refiero a él sin ánimo despectivo, este joven debería ser, es un pelado de 36 años, tiene casi la mitad de mi edad, resuelve manejarlo de esa manera. Tuvo la sabiduría de no haberme consultado, porque si no probablemente le habría dicho que no se le ocurra. Entonces después cuando lo dijo me miró y hizo un comentario al respecto, el cual acepto generosamente. Sí. Fue creación propia. ¿Usted está aprendiendo también? Absolutamente, siempre. Como todo buen profesor, hemos aprendido más de los alumnos que de los libros todavía. Ahora sí, mire lo que habló de usted, Stephanie Macías, a quien se refería hace pocos instantes aquí. Lorena Ochoa, de paso, Stephanie fue una de las discípulas aprovechadas de Roberto Isurieta en Washington. ¿Quién lo va a olvidar? Dele. Yo no veo al presidente Noboa frente a su secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, practicando la respuesta. Creo que propio de lo que vemos, no practicó la respuesta, le salió natural, pero porque lo había pensado en algunos momentos, no como práctica, sino como respuesta. Lo que sí podemos ver es que él es lo que es, no lo veo auténtico. Lo veo auténtico, por eso es que le sale bien, porque le sale natural. Él es lo que es y se lanza. Ahora, esto ha incrementado un capital político casi inédito en este país. ¿Cómo hacer para mantener el momentum? Es difícil estar siempre en un 80% de aprobación, pero sobre todo, ¿cómo invertir ese capital político? En vez de estar, no, es que entonces bajamos de popularidad, no, es que ya cae ese 75%. El capital político es para invertirlo, como todo capital. ¿Cómo manejar eso? Con la causa, trabajando por la causa. Y la causa está muy claro, los objetivos del gobierno son los objetivos del país: combatir la delincuencia, bajar la violencia, combatir el tráfico de drogas, combatir el crimen organizado, en todas sus formas, combatir el abuso y la vulnerabilidad de las cuales ellos se aprovechan, de los migrantes, de los pobres, de los jóvenes que han perdido la esperanza. O sea, la causa que tiene el país en este momento es enorme y simplemente nuestro trabajo es trabajar para esa causa. Hago notar, como usted dice, combatir, no derrotar, no vencer, como decía Guillermo Lasso. ¿Por qué combatir solamente? Odio, y le había dicho que no lo voy a... Este gráfico que tú ves aquí de los homicidios, ¿no? La caída de los homicidios, de las muertes violentas es casi muy perpendicular. Exactamente. O sea, el decreto 1111 es
demostró ser la respuesta que necesitábamos y las Fuerzas Armadas y la policía han sabido responder a ese reto. Entonces, sí, por supuesto, lo demagógico sería debemos llegar a cero, ¿no? Tenemos que seguir en esa línea. No nos podemos confiar, no nos podemos despreocupar, por eso mismo ahora venimos todavía, vamos a tener un feriado, tenemos que mantener la guardia alta todavía. Esto es una lucha que va a tomar todavía tiempo, que va a tomar una serie de decisiones y que se necesita la cooperación de todo el país, del sector político, de los ciudadanos, porque vamos a vencer. Curiosamente, hay alguna gente que dice, esto, que es extraordinario, lo han conseguido sin más recursos del extranjero, sin mayores aportes de otros países, sin nuevo presupuesto por el cual está clamando. Ergo, bastaba decisión política. Entonces, ¿para qué quieren más? Mantenga la decisión porque política. No podríamos mantener ese nivel de operativos sin tener más recursos. O sea, lo que estamos haciendo cuando tú ves, y yo le mandé al ministro de Defensa cuando vi un poco estos videos de cómo están los miembros de las Fuerzas Armadas afuera de las cárceles, cómo están viviendo, y su respuesta es, te voy a llevar algún día al Oriente para que veas cómo están viviendo allá también. O sea, tenemos que reconocer, y yo creo que el pueblo ecuatoriano ha sido muy claro en agradecer el sacrificio que están teniendo las Fuerzas Armadas y la policía en esta lucha, como tú dices, con una decisión política que no solo viene del presidente y de su gobierno, sino del pueblo ecuatoriano. Y esperemos que en estos días en la Asamblea, como dijo Mónica Palencia, estén a la altura del reto, porque esto es una lucha que requiere de todos. Esto es vital entender. Y para complementarlo, un dato, en una sesión reservada de la Asamblea, el ministro de Defensa reveló, cosa que no debería yo transmitir porque es reservada, pero me la dijo un asambleísta públicamente, entonces ya perdió ese carácter, que las Fuerzas Armadas requieren, para mantener 70% de operatividad como el actual, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, $1.800 millones. Mucho más de lo que generaría el incremento del IVA si se lo aprueba, mucho más de lo que generaría la propuesta social cristiana de 3.5 de gravamen, tomando como referencia los dos últimos ejercicios del 2021 y 2022 sobre las utilidades de las personas jurídicas menos pymes, y que todo lo demás. Es vital que ustedes lo sepan, es vital que ustedes lo comprendan, para que sea también vital que ustedes lo exijan por parte de la Asamblea, que trata este tema el día martes en segundo y último debate. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. La comunicación del gobierno es un puntal cuando se trata del presidente, pero no del gabinete. No solo faltan voceros, sino campañas masivas que acompañen y consoliden el éxito inicial. La educación es nuestro faro de esperanza. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primer conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí se le extraña un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? Te veo, Ecuador. Tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. ¡Hey, tú!
¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de la entrevista con el economista Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia. Concluye con el rito que ustedes ya saben, han impuesto aquí las presentadoras María Clara Triviño y Lorena Ochoa. Así que adelante. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Coincide usted en el que éxito es más difícil de administrar que el fracaso? Sí. Número 2. ¿Cumple usted a veces el papel que pedían que alguien desarrollara acerca del emperador romano? Es decir, pellizcarlo y decirle, ¿eres humano? No. 3. La madurez que se siente en el país ante la emergencia que se vive puede ser rota por una medida necesaria como la focalización de subsidios. No. 4. El apoyo internacional recibido en la práctica hasta el momento, más en las declaraciones, ¿le resulta suficiente? No. 5 y última. A estas alturas se puede hablar ya de un escenario presidencial de reelección prometedor para el presidente. No. Gracias. Economista, lo difícil nunca es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. ¿Cómo hacemos para que el gobierno con sus aciertos se mantenga en ella y no se obtubile, se deslumbre? Como mencionaba Lorena, algún rato el presidente se crea emperador, etcétera. No está en su naturaleza, no está en la naturaleza de él y no está en la naturaleza de ningún miembro del gobierno que yo conozca de cerca. Lo que existe es una profunda responsabilidad de lo que estamos viviendo, del compromiso, de los sacrificios, de los riesgos. El que estamos ahora en un momento histórico y más que nosotros es el país, las Fuerzas Armadas, la policía, los ciudadanos y esperamos también que los políticos estemos todos a la altura de este reto. ¿Es el trabajo más duro que usted ha tenido? Sí. ¿Es el peor? Sí. ¿Por qué lo primero y por qué lo segundo? El peor pagado para empezar. Sí, claro, un consultor como usted gana mínimo. No, dejémoslo ahí. Por mes, y aquí está con un sueldo de $5,000. No me voy a hacer el guapo, hay muchos sacrificios, pero más sacrificios están pasando los miembros de las Fuerzas Armadas, los policías, la chica de 16 años que llega a su casa a las 10 de la noche y es amenazada o no puede salir. Testimonio. Es tal cual, pero... Esa es una faceta de Roberto Izurieta que pocos conocen. Ya, ok. ¿Por qué sí el mejor? Trabajo.
Es increíble todo lo que estoy aprendiendo y yo hice mi conscripción al país y esta es la segunda. ¿Y por qué sí el peor? Bueno, en realidad porque yo ya tenía, o sea, estoy casado, la situación de mi esposo no es... Buena, Paul es de Oklahoma y él hizo un gran sacrificio porque usted pudiera venir acá. Claro, y... ¿Piensa resistir el periodo gubernamental? Vamos a hacer todo lo que podamos durante todo el tiempo que podamos. Ya ven lo que está aportando Roberto Izurieta al país. Ustedes no pueden aportar menos. Y ya ven cómo él reconoce, en un testimonio que no quiso dar y yo le acabo de sacar, lo que está dejando de ingresar porque el país supere sus ingresos. Así, exactamente. Cuando cada funcionario como él aporta su cuota de patriotismo y de civismo, quizá por última vez, por la edad que tiene, no por las ocasiones que se le van a presentar, 61, yo tengo 68, no se sientan solos allá donde ustedes están, no se sientan incomprendidos. Sepan que la comunicación gubernamental, como hemos dicho, sobresale desde la presidencia, pero tiene carencias inaceptables que tienen que cambiar desde el gabinete. Pero que esto solamente debe ser el reflejo de algo superior, que es un país reactivándose, lo cual esta semana está en responsabilidad de la Asamblea. Esta semana. Que paren la demagogia, que dejen de pensar, como decía Roberto Izurieta, en algo que no tiene sentido ahora, que lo tendrá tal vez en un año, que son las expectativas electorales. Y sepan además que si su primera preocupación es el cálculo electoral, será su perdición. La mejor inversión que pueden hacer para que tengan algún futuro en las urnas es impulsar lo apropiado, que no siempre necesariamente es lo popular. Fíjense en el ejemplo de la Argentina. Pueblo más sacrificado que eso, difícilmente. Y comprendió que el cambio requiere un último esfuerzo, como dijo Milei, para no caer nunca más. Hasta la próxima semana. Y contigo cerramos, Lorena. El domingo a las 22 horas, otro tema de suma importancia en Vera a su manera. Hasta entonces, y si van a salir, por favor, tomen las debidas precauciones del caso. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.